Un buen padre ha acompañado a sus hijos toda su vida. Les ha dado todo lo que necesitan. Les ha dado para comer, para vestir, un lugar para vivir, una buena educación. Les ha suplido todas sus necesidades. Y aún las cosas que ellos le han pedido, Él se las ha dado. Sin embargo, este buen padre un día tiene que irse y dejar a sus hijos. ¿Será que si en realidad es un buen padre, se irá y dejará a sus hijos y no tendrá que ver con ellos? De ninguna manera. Si en verdad es un buen padre, no va a abandonar a sus hijos, no va a dejarlos simplemente a su suerte, sino que mientras Él no está, Él procurará que tengan la tutoría apropiada. Él procurará que no estén solos, sino que alguien pueda cuidarlo de manera idónea. No va a buscar a alguien simplemente, como haríamos en una situación de emergencia, el primer recurso disponible, sino que al saber que esto es algo desde hace mucho tiempo que tiene que hacer, se ha preparado a la persona idónea. Esa persona es el Consolador, de quien hablamos el domingo anterior, el Espíritu de verdad, al cual este mundo no ha visto ni puede ver. Este Espíritu viene con nosotros para manifestarnos a Jesucristo. Y este pasaje se aplica a nosotros porque este pasaje es dado de manera directa a los discípulos del Señor Jesús. Recordemos que a partir del capítulo 13, todo lo que hemos estado viendo va directamente dirigido a los discípulos. No es a los incrédulos, sino a aquellos que ya son creyentes en Cristo. Porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Y ellos podían creer en Cristo. Estos son sus discípulos. Pero ¿cómo se sienten sus discípulos en este momento, en este pasaje? Como vimos el domingo anterior, se hallan muy preocupados. Por eso, al principio de este capítulo, el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón, porque se hallan preocupados. Todo este tiempo ellos han estado con el Señor Jesús. Él les ha dado todo y les ha enseñado todo. Con Él no han tenido que preocuparse de nada y nada les ha hecho falta. Y ahora de pronto Él viene y les dice, me voy y ustedes no pueden venir conmigo. Esto es algo que angustia el corazón de ellos, pues ellos han renunciado a todo para seguir a Cristo. ¿Qué será de ellos en una situación así? El Señor sabe que esto les preocupará. Por eso les ha dicho que no los dejará solos, sino que los dejará con el Espíritu de verdad, el cual los guiará a toda verdad en Cristo Jesús. Pero ahora Él continúa hablando y da a entender algo mucho mayor. Él viene a dar una promesa directa de sí mismo, diciendo que Él en realidad solamente se va por un tiempo, pero sus discípulos van a poder seguir viéndolo siempre, porque Él siempre va a estar con ellos. Y esa es la promesa que el Señor Jesús le da a sus discípulos. Por eso este sermón lo he llamado la promesa del Señor. Esta promesa disipa el temor al abandono y revela la profunda e inmanente conexión que los creyentes, los discípulos en aquel tiempo, los que han creído en Cristo por medio de la predicación de los discípulos hasta hoy, es decir, nosotros tenemos con Cristo. Tenemos una conexión inmensa con Cristo. Y por eso, para estudiar esto, lo haremos con tres preguntas clave. Primero, ¿de qué se trata esta promesa? Segundo, ¿qué implica esta promesa? Y tercero, ¿para qué es esta promesa? Consideremos la primera pregunta. ¿De qué se trata esta promesa? Como ya dije, esta promesa surge a raíz de la preocupación que hay en el corazón de los discípulos. Mi maestro se va y me va a abandonar. Vemos cómo los discípulos han interactuado. Desde el capítulo 13 vemos cómo habló Pedro, cómo habló Tomás, Felipe. Todos los discípulos se hallan muy preocupados y angustiados por esta situación. Porque el Señor les dijo, me voy y vosotros no podéis venir conmigo. Esto es como si un niño pequeño de pronto viera que su papá se le va. ¿Cómo se siente un niño en esa situación? Nada más cuando tiene que ir a hacer una diligencia y no lo lleva, el niño se asusta.
se preocupan. Algunos hasta se ponen a llorar y hacen algún tipo de berrinche porque su papá los dejó. Si no, pregúntenle a la que han recibido niños por primera vez en una escuela, ¿cómo ha sido la reacción de ellos? No ha sido fácil lidiar con ellos en esa situación. Pero ese tipo de berrinches son en los que caemos muy a menudo todos nosotros cuando sentimos que Dios no está con nosotros. Cuando nos dejamos llevar por el engaño del corazón y pensamos que Dios no se interesa por nosotros, que a Dios no le importamos. Ese es el engaño del corazón. Pero precisamente para disipar ese engaño es que es esta promesa. Es un engaño muy grande. Y por eso todos, en cualquier momento de nuestra vida, podemos llegar a experimentarlo. Aunque cognitivamente podamos decir, no, yo sé que es mentira. Aún así, nuestro corazón no lo cree y nos afligimos. Considérate en la posición de los discípulos. ¿Para qué sirvió todo su sacrificio? Ellos lo han dejado todo por el Señor y ahora el Señor los deja a ellos. Ellos ahora son enemigos de los líderes religiosos de esa nación por culpa de Él. Y ahora Él se va y se pierde. ¿Qué van a hacer ellos? Se sienten aterrados. Ese terror irá creciendo en escala en su corazón, al punto que cuando ven que el Señor se lo lleva y Él básicamente se deja ser capturado, ellos salen huyendo y lo abandonan por completo. Solamente lo siguen de lejos Juan y Pedro. El resto lo abandonan por completo. No tienen que ver con Él. Todos hemos sentido una situación así en algún momento de nuestra vida, en la que no sabemos qué hacer. O quizás si todavía no lo has hecho, puede que en algún momento lo hagas. Un momento en el que quisieras simplemente salir corriendo, no tener que ver con nada, no saber ni para dónde vas, sino irte derecho. Porque nos sentimos desamparados, desahuciados, como si Dios no estuviera allí. Pero el Señor Jesús, que también es Padre eterno, no nos deja huérfanos. El Señor Jesús no es Padre de huérfanos porque Él no murió y se quedó muerto. La tumba no fue el final de su historia, fue solamente un periodo de transición. La tumba fue el precio, no fue el final. Y revela el carácter incambiable de Jesucristo. ¿Qué es un huérfano? No fácil, un huérfano es alguien que no tiene papás. Pero en nuestro contexto, y por la influencia del cristianismo a lo largo de la historia, el gobierno presta ciertos servicios que ayudan a niños en esta situación. Pero en ese tiempo no era así. En ese contexto no era así. Ser un huérfano era sinónimo de vulnerabilidad extrema. Es alguien que carece de todo tipo de protección y provisión. Un huérfano es una persona verdaderamente pobre. No tiene a nadie que se interese ni se preocupe por él. Y nadie le va a dar ninguna ayuda social, ninguna ayuda de ningún tipo. Era normal ver a este tipo de niños sobreviviendo robando o haciendo cualquier tipo de cosa pecaminosa, porque no tenían de otra manera. Más en una cultura que se había apartado de Dios, porque Dios en el Antiguo Testamento había estipulado leyes para proteger a los huérfanos y evitar que se vieran en esa penosa situación. Pero a causa de la dureza del pecado del hombre, los huérfanos seguían existiendo. Pero los huérfanos seguían existiendo por la dureza del corazón del hombre. Pero el corazón de Dios no es así. El corazón del Señor Jesús no es así. Él no te deja solo. Él no te deja huérfano. Su partida no tiene como propósito abandonar a sus hijos, sino brindarles una nueva y segura provisión, mucho mayor que la que tenían en ese momento. En primer lugar, no los dejaría huérfanos, porque les dejaría un tutor apropiado, el Espíritu de verdad, el Consolador, como vimos en el verso 16.
Esto es en cumplimiento de la promesa del Padre de no abandonar a sus hijos y de proveerles una guía perfecta. Jesús, como Padre Consolador, ¿qué hace Él? Envía a otro Consolador que sea como Él, el cual es el Espíritu Santo, el cual viene a ser para el cristiano como un Padre directo. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, no es electricidad, no es viento, no es agua, no es, no sé, un ki o algo así. No se trata de ese tipo de cosas, sino de una persona. La persona misma de Dios, coigual y coeterno con el Padre y con el Hijo. Él es ese otro Consolador. Por eso Él puede suplir la ausencia física de Cristo. El Espíritu Santo guía a los creyentes a toda verdad. Él nos dirige en la voluntad de Dios. Él nos convence de pecado. Él nos da la fuerza para vivir la vida cristiana. Y Él intercede por nosotros, asegurando que nuestras oraciones siempre estén alineadas a la voluntad de Dios. Por eso también es llamado el Espíritu de adopción en Romanos y en Gálatas. Porque Él viene a darnos ese Espíritu por el cual, al dejar Cristo a sus discípulos, ellos pasan a ser hijos adoptivos del Padre. Y esto es clave para entender la promesa, ya que el Señor está abordando la situación actual de los discípulos de su partida, dejándoles una herencia. Y esa herencia es el Espíritu Santo. Y esa herencia les permite a ellos tener acceso al Padre. De tal manera que a partir de ese momento ellos podrían decir, en el momento en que el Espíritu Santo viniera a ellos podrían decirle al Padre, Padre. Porque en su cultura llamar a Dios de esa manera era algo bien visto. Nadie se atrevía a hacerlo, pero ellos podrían hacerlo. Nuestra vida diaria se transforma cada día que somos conscientes de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. No estamos solos ni estamos a merced de nuestras propias limitaciones. Tenemos el auxilio de Dios en cada desafío y dificultad. Aunque no tengas para comer, aunque no tengas a nadie que te apoye, el Espíritu de Dios está allí contigo. Si has creído en Cristo, Él está allí. Él no te deja nunca. Él es una fuente constante para ti, de fuerza, de sabiduría y de consuelo. Pero la promesa va más allá de eso. Porque Cristo no está diciendo solamente que les va a dejar el Consolador y ya. La promesa se extiende a decir que vendré a vosotros. Es decir, que Cristo volverá a sus discípulos. No es que solamente les va a mandar el Espíritu Santo y ya, sino que Cristo no los iba a dejar solos. Él volvería a ellos. ¿Y a qué se refiere el Señor cuando dice que volvería a ellos? Bueno, en primer lugar podríamos pensar que se refiere a la resurrección, porque cuando el Señor resucita, Él vuelve a aparecerse a sus discípulos. Pero eso es algo meramente transitorio, temporal. Alrededor de unos 40 días se les estuvo apareciendo. Pero ¿y luego qué? No se refería meramente a un retorno físico de la muerte. Eso tenía más que ver con el hecho de la garantía de su promesa, su victoria sobre la muerte. Pero cuando Él dice que Él volverá a ellos, se refiere a que literalmente ellos volverían a estar con Cristo. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese por segunda vez. Sí. Pero ¿y qué va a pasar en ese momento? Esa es una promesa que se extiende más allá de la vida física de ellos. Así que no se limita a eso, sino a que se refiere al hecho de que cuando el Espíritu Santo, el otro Consolador, venga, Cristo vendrá con Él. Cristo vendría con el Espíritu Santo en Pentecostés. Pues si se refiriera solamente a la segunda venida, hablaríamos de un gran periodo de orfandad. Y ese no es el mensaje de este pasaje. El Espíritu Santo estaría con los discípulos para siempre. Él sería el vicario. Él es el vicario.
no el Papa, es el Espíritu Santo. Él es el vicario de Cristo, su representante perfecto, aquel que nos acompaña en todo momento. La partida de Cristo no sería el final. Ellos se sentirían muy tristes cuando vieran a Cristo morir en la cruz, pero esa tristeza se volvería gozo cuando Cristo resucitara. Pero si Cristo simplemente se les va para el cielo y los deja solos, volverían a estar tristes. Sería solamente un momento y ya. Pero no es así. Cuando Cristo resucitó, vino para quedarse con ellos. Con el Espíritu Santo vino a quedarse con ellos de una manera mucho mejor. Él vino a manifestarse a ellos por un camino más excelente que el que tuvo simplemente en su encarnación. Cristo vendría a estar con ellos eternamente. Considera esto. Si Cristo simplemente hubiese seguido vivo físicamente hasta este día aquí en la tierra, que Él sigue vivo, claro está, ¿cómo haríamos nosotros para estar con Cristo si Cristo estaría en Jerusalén? Físicamente no podríamos. Estaría del otro lado del mundo. Una tierra que ni siquiera probablemente nunca vayas a visitar. Quizás algunos, si el Señor se lo permite, puedan que visiten ese lugar, pero normalmente no podríamos. Cristo no podría estar en todas partes al mismo tiempo de forma natural. Cristo debe venir a este mundo de una manera mucho mejor, con un nuevo cuerpo, una encarnación mayor. Cuando Cristo se hizo hombre, Él se humilló y se encarnó en un cuerpo físico que Dios tejió en el vientre de María. Pero cuando el Espíritu Santo vino, Cristo vino no a un único cuerpo, sino a una multitud de cuerpos. Cristo vino a vivir en los creyentes. Así que todos los creyentes son en realidad el cuerpo de Cristo. Porque por medio del Espíritu Santo, Cristo ha venido a nosotros. Por eso sus discípulos no volvieron a experimentar sentimientos de abandono, tristeza o preocupación tras la venida del Espíritu Santo. Porque a partir de ese momento, por la fe, ellos eran conscientes de la presencia de Cristo en ellos. Cristo vino a ellos en espíritu. Eso hace que Cristo pueda estar, al venir en espíritu, pueda estar sin la limitación física de un cuerpo humano. Ahora Él está en todos los cuerpos de todos los creyentes. Él está en nosotros. Y esa es la promesa. Cristo volvió a sus discípulos, y no solamente a ellos, sino a nosotros. Cuando creímos en Cristo, Cristo Jesús vino a nuestro corazón. No es solamente el Espíritu Santo. Jesucristo vive en nosotros. Esa es su promesa. Esa es la promesa que Él ha dado. Él ha venido a nosotros de una mejor manera a través de su Espíritu Santo. Segunda pregunta. ¿Qué implica esta promesa? Esta promesa implica que al venir en espíritu, el Señor Jesús ya no sería visible para el resto de las personas. Ya no podían verle más. Por eso dice, todavía un poco, es decir, el tiempo que le restaba antes de morir físicamente, y el mundo no me verá más. Ya no lo verían más, porque humanamente, con un cuerpo físico, ya no se mostraría a ellos. Cuando el Señor resucitó, no se mostró a sus enemigos, al mundo, a sus adversarios, sino a aquellos que creían en Él. ¿Por qué no hizo esto? Porque aunque lo vieran, no lo creerían. Por una simple y llena razón. El mundo se haya muerto en sus delitos y pecados. El mundo no tiene al Espíritu de Cristo. Por lo tanto, el mundo no puede percibir ni conocer la presencia de Cristo, la cual se manifiesta por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Nosotros podemos ver a Cristo, precisamente porque Cristo vive en nosotros, pero como no vive en el mundo no puede verlo. Y tú
tú dirás, pero yo nunca he visto a Cristo. Pero ¿acaso no lo has visto? Si no lo has visto, entonces ¿por qué sigues asistiendo a la iglesia? ¿Qué es lo que te retiene? ¿Qué es lo que te aguanta? ¿Qué es lo que impide que vayas al mundo? Cristo. Has visto a Cristo. No con estos ojos físicos, sino con los ojos del Espíritu Santo. Pues muchas multitudes siguieron a Cristo y vieron los milagros que Él hizo. ¿Y de qué les sirvió a las personas ver cómo el pan se multiplicaba? ¿De qué les sirvió a las personas ver cómo los enfermos se sanaban y cómo los demonios huían? Eso no convierte a nadie. Cuando tú vas a un lugar y ves que se hacen este tipo de cosas, ¿de qué sirve en realidad? No. Lo que transforma es la venida de Cristo al corazón de una persona. Eso es lo que produce la transformación, y esa venida se da por la obra del Espíritu Santo. Por eso le dijo a sus discípulos: pero vosotros me veréis. Porque a nosotros se nos son abiertos los ojos espirituales. ¿Qué significa ojos espirituales? Que no vas a ver algo físico. No vas a ver un rostro. No vas a ver una figura. No vas a ver si Cristo tiene los ojos azules, si tiene el pelo largo, si tiene la nariz grande. No vas a ver eso. Vas a verlo en tu espíritu, no con tus ojos naturales. Por eso no vas a ver eso. Pero ciertamente le verás. Le verás por cuanto has creído en Él. Por eso puedes hablarle a Él. Por eso puedes comunicarte con Él. Esta promesa se fundamenta en la verdad inmutable de la deidad de Cristo, su victoria sobre la muerte. ¿Qué es lo que te permite seguir adelante? A pesar de las pruebas, de las dificultades, de los ataques del enemigo y de todas las cosas que te pasan. Una verdad fundamental para todo cristiano: Jesucristo vive. Jesucristo vive. Y tú lo sabes. ¿Y por qué lo sabes? Si no lo has visto. Porque sí lo has visto. Por la fe lo has visto. Es que ver por la fe no es ver con estos ojos naturales. No se trata de eso. Pero ciertamente lo has visto. Por eso no puedes apartarte de Él. Porque tú has visto a Cristo. Y si has visto a Cristo, quiere decir que Cristo no está muerto. Porque tú no te negarías al mundo simplemente por un carpintero que murió en un pueblo del otro lado del mundo hace 2000 años. Porque tú sabes que Cristo verdaderamente vive. Es que te mantienes en Él. Por eso es que le dices al mundo no. Y cuando pecas, tu corazón te dice: ¿qué estás haciendo? Tu conciencia se constriñe. La cruz no fue el final, sino el precio. La muerte no puede detener al autor de la vida. La muerte no tiene poder final sobre Cristo, porque Cristo es Señor inclusive sobre la muerte. Por eso las puertas del Hades no prevalecerán contra Él. No prevalecen contra Cristo, porque Cristo es la vida misma. Él tiene vida en sí mismo. Él no depende de nadie más para vivir. No depende de nadie más. Él es el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, como dice Hebreos 1:3. Así que podemos confiar plenamente en Él. Su muerte fue solamente transitoria. Fue un evento pasajero. Su resurrección se proyecta hasta la eternidad, para siempre. Por eso Cristo dice: porque yo vivo, vosotros viviréis. ¿Qué quiere decir eso? Que aun cuando Jesús murió en la cruz, Él seguía vivo. Él seguía vivo porque Él es la fuente de la vida. Aunque en su naturaleza humana experimentó la muerte, su vida divina, que es eterna, no se interrumpió. Porque Dios no muere. Y Él es Dios. Cristo vive, y esa es la base de nuestra esperanza. ¿Cómo es posible esto?
de su muerte, de que estuviera vivo mientras estaba muerto, no lo sé. Pero ciertamente lo creo, porque yo sé que Él vive. Que Él vive. Y la consecuencia de eso es nuestra vida. La vida de Cristo es tan poderosa que se expande. Un vaso no es suficiente para llenarse con el agua que Cristo está dando en su vida. Su cuerpo físico no es suficiente para contener la vida eterna que es Él. Así que se derrama y se expande y es un océano que cubre la tierra y nos cubre a nosotros. La vida de Cristo se expande más allá de los límites naturales. Por eso Él es espíritu vivificante. El hecho de que el Señor Jesús haya resucitado y que siga vivo garantiza el cumplimiento de todas sus promesas y por ende confirma la victoria final del pueblo de Dios sobre sus adversarios. Por eso todo enemigo de Cristo perecerá, porque la vida de Cristo produce a Cristo. Ciertamente, si tú siembras un mango, no te va a salir una naranja, ¿cierto? ¿Qué es lo que puede producirse en ti si el Espíritu Santo ha sembrado a Cristo en ti? Es Cristo. Lo que va a ocurrir no es que, es que ahora me prohíben hacer esto en la iglesia. No es que te prohíben hacer esto en la iglesia. Es que ahora tu mente se renueva a la mente de Cristo. Lo que antes para ti era un deleite, ahora es aborrecible, porque para Cristo es aborrecible. Eso es lo que Cristo está haciendo en nosotros. Eso ocurre porque Cristo está creciendo en nosotros. Somos su cuerpo. Ahora nosotros participamos de la naturaleza divina de Cristo por medio de la fe. Esta vida ha sido adquirida para nosotros por la obediencia perfecta de Cristo y su sacrificio en la cruz. Porque, ¿qué fue lo que el pecado ocasionó en el hombre? Separación. Separación entre Dios y nosotros. ¿Y qué vino a hacer Cristo? Vino a unirnos. ¿Cómo? Con el otro Consolador, con el Espíritu de verdad. Él viene a unirnos al Padre. Él viene a unirnos a Dios. Él viene a decir, mi obediencia perfecta es para Él, para ella y para ella. Esa es mi obediencia perfecta. El castigo que merece ya yo lo sufrí. Ahora están unidos a mí y yo estoy unido al Padre. Por tus delitos y pecados tú sigues separado de Dios, el Padre. Pero por tu fe estás unido a Cristo y Cristo está unido al Padre. Él es el vínculo que te une al Padre, porque tus propias fuerzas no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Por eso ahora cuando el Padre te ve a ti, ve a Cristo. Adán cayó muerto en pecado, pero tú, cristiano, eres resucitado en nueva vida en Cristo Jesús. Vida plena de comunión y gozo que te capacita para cumplir los mandamientos de Cristo, es decir, para amar a Cristo. Y eso nos da a nosotros una esperanza cierta y segura. Una esperanza que no se altera ni se interrumpe, ni siquiera cuando mueres. Porque la vida de Cristo es tan poderosa que la muerte no tiene poder para separarte de esa vida nueva que Él te ha dado. Una vida que se proyecta en el Señor eternamente y para siempre. Eso es lo que el Señor Jesús viene a obrar en cada uno de nosotros por medio de su obra. El mundo se haya apartado de Dios por sus delitos y sus pecados. Pero por el contrario, y por eso no pueden ver, pero por el contrario, tú, cristiano, has sido unido a Cristo con un vínculo indisoluble. El Espíritu Santo ha servido de canal o medio para que la vida de Cristo fluya a ti, para que en ti Cristo sea sembrado,
Tú has sido la tierra en la cual Él, como una semilla, fue puesto para que crezca y dé fruto de Cristo, para que sea semejante a Él. El mundo no puede ver a Cristo, pero nosotros sí podemos, y podemos porque Él vive, y porque Él vive, nosotros podemos estar tranquilos a pesar de toda dificultad, porque como dice Colosenses 3:3, escondida con Cristo, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Tercera pregunta: ¿para qué es esta promesa? El Señor Jesús declara que en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Aquel día se refiere específicamente al día en el cual el Espíritu de verdad vino por primera vez sobre su pueblo. Ese día ellos completaron su fe. Su fe era muy imperfecta, pero en ese momento recibieron una fe nueva. En ese día fueron transformados. En ese día el Espíritu de verdad empezó a vivir en ellos, en sus discípulos. Y a través de la fe se extiende a todos aquellos que creemos en Cristo, todos nosotros. ¿Para qué se nos da esta promesa entonces? Para que seamos conscientes que desde ese día nosotros nos hallamos unidos a Cristo. Y esa unión es perfecta. Esa unión no puede romperse. Esa unión no puede quebrantarse. Y Cristo quiere que tú seas consciente de eso. Porque a raíz de dudar de ello, de no ser consciente de la unión que tienes con Cristo, caes víctima y presa de los ataques del enemigo. Nosotros debemos entender que Cristo está en el Padre y nosotros estamos en Cristo. Pero más sorprendente aún dice el verso 20: y yo en vosotros. Hemos sido unidos por el Espíritu Santo a Cristo y por ende al Padre. Ahora estamos en Dios, porque ahora nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. La vida eterna del creyente, ¿qué es sino más que la presencia de Cristo en ti? Esa es la vida eterna. La vida eterna no es un poder místico que te entra por... No. Es Cristo en ti. Cristo no muere. Cristo vive. Como Él vive y vive para siempre, y como ahora Él vive en ti, por ende, tú vives para siempre. Y Cristo quiere que seas consciente de su inmanencia, es decir, de la permanencia de su presencia dentro de ti. Que Él está en el Padre. Nosotros estamos unidos a una manera con Cristo de una manera tal que excede nuestra comprensión. Pero es así. Somos unidos por el Espíritu Santo al Espíritu Santo, a Cristo y al Padre. Somos unidos a Dios. Somos participantes de la naturaleza divina. Y aquí quiero aclarar algo. Esto no implica que seamos unidos en esencia, porque algunos por allí dicen: como estoy unido a Cristo, Cristo está unido a Dios, entonces yo soy Dios, y lo que yo digo, eso ocurre. No es así. Nosotros no somos unidos en esencia a Dios, sino en espíritu. En espíritu. Somos participantes de Él, mas no somos exactamente como Él. No somos una cuarta persona de la Trinidad. No. Más bien recibimos a la Trinidad en nosotros. Pero la Trinidad sigue siendo la Trinidad.
nosotros no nos unimos, entonces en esencia, nosotros somos unidos simplemente en presencia a Dios. Nosotros estamos en Cristo. Nosotros estamos en Cristo, porque ahora nosotros hemos sido unidos a Cristo. Por eso era necesario que Cristo se fuera y dejara a sus discípulos, porque entonces no podría estar con todos los discípulos de todas partes del mundo. El cuerpo humano tiene limitaciones. Y Cristo, aunque es Dios y aunque puede exceder todas esas limitaciones, si Él se manifestara de una manera sobrenatural en todos los creyentes del mundo, le quitaría la libertad a las personas, básicamente el ver a Cristo físicamente. Y se supone que se nos está diciendo que no se ve, que no se ve. En espíritu somos hechos semejantes a Él, somos su cuerpo, y lo somos hechos de una manera que es en amor, en comunión. No es un forcejeo, no es una imposición, es más una seducción santa hacia Dios que Cristo obra en nosotros. Si fuera una imposición sobre nosotros, no sería diferente a lo que hacen los demonios. Cuando un demonio posee a una persona, la persona se limita en su voluntad. Pueden haber muchos demonios en una persona, la Biblia nos lo explica. Pero el Espíritu Santo no obra así, porque el demonio obliga a la persona a hacer lo que él quiere. El Espíritu Santo no nos obliga. Si fuéramos obligados, en un sentido absoluto de la palabra, no pecaríamos nunca. Seríamos títeres en las manos de Dios, y no es así. Es más un continuo llamamiento, una seducción, un lazo de amor que hace. El Espíritu de Cristo viene a vivir en nosotros, y eso es la diferencia. Decía, muchos demonios pueden habitar en una persona, pero un solo Espíritu une a todos los creyentes de todos los tiempos y todas las partes del mundo. Nos une. Somos unidos en un solo Espíritu, a un solo Señor, que es Cristo. Y tenemos entonces comunión con Él. Muy diferente a lo que hacen las huestes de las tinieblas. Nosotros no somos poseídos. Por eso se nos dice que debemos aprender a hacer su voluntad y no la nuestra, porque su voluntad no es impuesta en nosotros, sino que se nos dice a nosotros, hace morir esa voluntad. Se nos da un amor a Cristo, para que por ese amor nosotros vivamos en comunión con Él. En la Biblia existen muchas metáforas que ilustran esta idea. Se nos dice que el Señor Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Es decir, Él es el tallo y nosotros las ramas. Estamos unidos a Él. Por eso les decía que no es diferente. No son espíritus entrando en una persona, sino más bien es como un gran mar que cubre toda la tierra, del cual nosotros venimos a ser parte. Nosotros somos anexados a Él, en lugar de que Él sea anexado a nosotros. Y sin embargo, Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Por eso, separados de Él, nada podemos hacer. También se nos dice que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. ¿El cuerpo sin cabeza de qué sirve? De nada. Pero aún la cabeza usa el cuerpo. Le es necesario. Y Cristo vino a construirse un cuerpo sobrenatural, que no estuviera limitado a un solo ser humano, sino a un pueblo entero. Nosotros, también dice la Biblia, que somos piedras de una casa espiritual y que Cristo es la piedra del ángulo. La piedra del ángulo es la que se coloca para que todas las demás piedras se aguanten, la que la sostiene. Sin esa piedra, quitas esa piedra, se desarma toda la casa y se cae el piso. Pero esa piedra la sostiene. Ese es Cristo. Por eso se nos dice que nosotros somos la esposa y Él es el esposo.
porque es un vínculo de amor, no es una imposición. Es un despertar a Él. Es una obra superior y perfecta. Así que no es solo que nosotros estemos en Cristo, sino que Cristo está en nosotros. Como dice en Romanos 8:10 Pablo, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu vive a causa de la justicia. La justicia no es otra cosa que la bondad de Dios, el ser perfecto de Dios, la manifestación de sus atributos en Cristo Jesús. Como dijo Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué es lo que está diciendo? Que yo voluntariamente me niego a mí mismo a no hacer mi voluntad, sino la de Él. Los demonios, como si tuvieran cadenas sobre las personas, los atan y los hacen hacer cosas que no quieren. Pero Cristo nos seduce para que nosotros, nuestro corazón, decidamos hacer lo que Él quiere de manera voluntaria. Somos anexados a Él. Por eso ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es cierto para cada uno de nosotros. John Flavel, el puritano, dijo que sin la exhalación o infusión de la vida del Espíritu Santo, nuestra unión con Cristo sería imposible. Es el Espíritu quien nos une a Cristo para que podamos ejercer la fe, ya que la fe misma es un don del Espíritu. Somos ellos participantes de Cristo. Esta unión es el fundamento vital de nuestra santificación. La santificación es el proceso mediante el cual nosotros, seres humanos pecadores, somos conformados a la imagen del Hijo de Dios. ¿Por qué ocurre eso? Por la semilla que el Espíritu Santo plantó en nuestros corazones de Cristo, para que Cristo crezca y nosotros menguemos cada día más y más. No se trata, la vida cristiana, de un mero esfuerzo humano, sino que es el fruto del Espíritu Santo. No es un yo quiero, no, es que es algo que va creciendo dentro de ti. Poco a poco va obrando y va produciendo fruto, los frutos del Espíritu. Así, la santidad para nosotros deja de ser una carga y pasa a ser más una aspiración en nuestra vida, un deseo, un anhelo, para que el día que Cristo venga y quite el pecado de tu corazón, no diga, Cristo es injusto, no me dio la opción de elegir, sino por el contrario, tú desde ahora estás diciendo, quítame el pecado. Si es posible, quítame la opción de elegir, para que no elija lo incorrecto, para que te elija a ti. Cristo hace que nosotros deseemos que Cristo nos libre del cuerpo de pecado. Para eso es esta promesa. El poder de Cristo en nosotros es el poder que hace que nosotros podamos ser libres del pecado y de la culpa de pecar. Somos libres del pecado porque ahora en Cristo podemos decirle al pecado no. Somos libres de la culpa del pecado porque ahora tenemos la certeza de que Él vive en nosotros, de que está sembrado allí, de que no puede ser arrancado por nada, ni siquiera por nosotros. Él crecerá y dará fruto en aquel en el cual Él ha sido puesto. Por eso es su poder, el poder de librarnos de la condenación. Y ese poder nos guía a nosotros a querer ser como Él, no solamente en sus atributos santos, sino en su misión y propósito. Físicamente, en un solo cuerpo humano, en sus 3 años de ministerio terrenal, Cristo pudo predicar en 3 años en esa parte del mundo. Pero al tener un cuerpo que abarca toda la tierra, Cristo no tiene esa limitación.
Cristo no tiene esa limitación, porque Cristo está en nosotros. Y nosotros por eso somos llamados a continuar su obra. Porque para eso nos es dado el Espíritu de Cristo. Para que demos fruto. Y el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Somos hijos, por lo tanto ya no somos huérfanos. Si no somos huérfanos, el hijo no depende de su propia voluntad para ser hijo. No es que él está bajo la autoridad del Padre. Ya no depende de él. El hijo no puede dejar de ser hijo. La única forma sería que el mismo Padre lo eche, se deshaga de él. Pero el hijo por sí mismo no. Por más que un hijo le diga a su papá, no te quiero, no sé qué, no tengo que ver, no quiero tener que ver contigo, aún así va a seguir siendo hijo de su padre. De igual manera, nosotros, por medio del testimonio del Espíritu Santo y de que Cristo está en nosotros, podemos tener la certeza de que somos hijos de Dios, de que ni siquiera nosotros mismos podemos apartarnos de Él. Podemos dejar de ser hijos de Dios. No podemos, porque la decisión depende de Dios. Dios ya ha tomado su decisión. Dios no cambia. Dios no cambia. Por lo tanto, mis hermanos, nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada. Nada que se te ocurra hacer. Nada que se te ocurra decir. Nada. No lo hay. No lo hay en el cristiano. No hay un pecado que pueda hacerte perder la salvación. No hay algo que pueda separarte de Cristo, porque Cristo está en ti como la esperanza de que tendrás la gloria de Cristo algún día. Es una unión indisoluble. El vínculo que nos une a Cristo no es como las piezas de una máquina que puedo desarmarle y decir, bueno, voy a sacar la batería y ponerlas acá. Y ya está separado. No. Es como cuando haces sopa. Tú revuelves todo eso y lo haces que se goza ahí. ¿Cómo separan luego los ingredientes? Dices, no, voy a sacar el ñame, voy a sacar la yuca, después que la sopa está lista. Son una misma sustancia. Nosotros somos unidos a Cristo de una manera semejante. No en esencia, pero sí en espíritu. Ya no podemos estar separados de Cristo Jesús. Él es nuestra cabeza. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Cuando nosotros vamos y evangelizamos a alguien, es Cristo quien va y evangeliza a esa persona. Cuando alguien viene y se mete contigo, se mete con Cristo. Cuando alguien te ataca, ataca a Cristo, porque estás unido a Él. Por eso, cuando el Señor se le apareció a Saulo, ¿qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? No. Dijo, ¿por qué me persigues? Lo que estaba persiguiendo era la iglesia. Pero ¿cómo que dice Cristo? A mí me estabas persiguiendo. Es conmigo, con quien tú te has levantado. Cristo está en nosotros para que seamos perfeccionados a la imagen de Él. Nuestro destino final es llegar a la plenitud de esa imagen, lo cual, como ya he venido diciendo varias veces, ocurrirá en la segunda venida. De aquí a la segunda venida no es un periodo de orfandad, es un periodo de perfeccionamiento en Cristo. Así que esta promesa nos es dada para que mantengamos nuestra fe en Cristo, conociendo que estamos unidos a Él por medio del Espíritu Santo, y que ese conocimiento nos lleve a que Él se ha formado en nosotros, para que nosotros nos mantengamos firmes sobre la roca hasta que Él vuelva. Aplicaciones. Desde el día de Pentecostés, mis hermanos, Cristo vino al mundo con un cuerpo mucho mayor que el que tuvo en su encarnación.
Ese cuerpo es su iglesia. La iglesia no es el local. La iglesia somos aquellos que creemos en Cristo Jesús. Él está en nosotros y nosotros en Él. Y por eso nosotros vencemos al mundo. Porque Él ha vencido al mundo. Nosotros estamos unidos a Cristo y debemos ser conscientes de esa verdad. Debemos ser conscientes de que nuestras manos son de Cristo. De que nuestros pies son de Cristo. De que nuestra boca le pertenece a Cristo. Su Espíritu vive en ti. Eres una encarnación mayor, en que abarcas toda la creación. Así Cristo puede estar en todas las partes, físicamente, del mundo. Manifestarse físicamente en todo lugar del mundo a través de ti. Por eso es pecado cuando no evangelizas. Por eso es tan grave cuando tú que estás en Cristo cometes pecado. Porque le perteneces a Cristo. Ha sido comprado con sangre. Debemos despertar y ser conscientes de que en realidad nuestra unión con Cristo es algo mucho más allá de meras palabras. Es una realidad que sobrepasa nuestra comprensión. Pero esa realidad nos ayuda. Cuando vengan los momentos de adversidad, cuando vengan las pruebas, cuando la vida te golpee, cuando te sientas abandonado, cuando te sientas abrumado, cuando estés pasando por momentos muy difíciles, recuerda las palabras del Señor Jesús. No te dejaré huérfano. Cuando hayas caído en pecado, recuerda que tu identidad como cristiano no se define por tus fracasos, ni por tus circunstancias, o por lo que el mundo esté hablando de ti, sino porque estás unido a Cristo y Cristo vive. Lo que debes hacer es poner en práctica lo que Él te ha enseñado. Hacer uso de los medios de gracia que te ha dado. ¿Para qué? Para que Cristo siga creciendo en ti. Es una planta, usando esa metáfora, obviamente, que no muere si la dejas de regar, pero que crece cada vez que la riegues. Crece cada vez que la riegues. ¿Cómo lo haces? Con los medios de gracia. Orando, estudiando la palabra de Dios, participando en comunión con el pueblo de Cristo. Si Cristo crece en ti. Y si hay alguien en este lugar que al escuchar todo esto, que al escuchar todo esto siente que en realidad no está en Cristo, aliviate, anímate, porque Cristo te está llamando. Si no hay santidad en ti, si no hay un deseo o un hambre por las cosas de Cristo, lo más seguro es que el Espíritu de Cristo no vive en ti. Si solamente haces las cosas por un motivo externo, lo más seguro es que Cristo no vive en ti. La razón de la apatía cristiana y de la caída recurrente en la tentación simplemente se debe muchas veces a la ausencia del Espíritu de Cristo. Así que examina tu corazón y ven hoy al Señor mientras aún estás a tiempo, porque Él no echa fuera a los que a Él vienen. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo y cree en Él. Cree en Él y Él vendrá a vivir a ti. Que esta gloriosa promesa del Señor Jesucristo, de su presencia constante por su Espíritu Santo en nosotros, de esta unión indisoluble con Él, llene cada rincón de nuestro corazón con paz, con seguridad, con propósito y con esperanza. Vivamos cada día en la majestuosa realidad de que Cristo vive en nosotros y nosotros en Él. Y por eso, nada nos puede apartar del amor de Cristo. A Él sea la gloria y la honra y la alabanza por siempre. Amén.
Tomémonos un par de minutos para meditar en el mensaje en esta mañana.